Hola, buenas tardes. Hoy venimos a dar la capacitación sobre el tema de comunicación organizacional. Este será impartido por el licenciado Adolfo Raga Mucho gusto. y su servidor Jaime Lugo. Empecemos con la introducción en la siguiente diapositiva. El presente manual se explicará la forma en que funciona la comunicación organizacional y brindar herramientas para poder implementarlas en tu persona, ya que es una habilidad directiva indispensable que ayuda para lograr los objetivos de la organización. Se te ayudará a ver las redes de comunicación y dar a conocer la cultura organizacional, ofrecer algunos recursos necesarios para aumentar la calidad de tu trabajo y algunos aspectos en que las empresas dan para que el trabajador esté en óptimas condiciones. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el primer tema de la comunicación organizacional. ¿Qué es la comunicación organizacional? Se denomina comunicación organizacional o comunicación corporativa al envío o recepción de información entre personas de la misma organización con el objetivo de alcanzar una meta clara. La comunicación organizacional es mucho más que un simple intercambio de datos, ya que contempla también el establecimiento de las dinámicas de la cooperación. Ok, aquí veremos tres factores que nos enseñan a comprender la comunicación organizacional. El es su carácter social. Tiene que ver con los individuos en diversos cargos dentro de la organización, por lo que posee su carácter cultural. El segundo, su carácter disciplinario. Es también un área del saber administrativo que intenta aplicar criterios científicos y extracorporativos. Su carácter técnico y de actividades. Su cometido es desarrollar una estrategia que facilite y agilice el flujo de información entre la organización y su público o entre sus diversas partes. En la siguiente diapositiva veremos la importancia de la comunicación organizacional. Aquí la comunicación organizacional es un factor clave en la constitución de un clima organizacional. O sea, es la construcción del flujo interno y externo de la información, lo cual implica el intercambio del público consumidor y la oportunidad del feedback. Feedback es la retroalimentación. El acompañamiento de la gestión y administración, permitiendo la evaluación interna y la corrección del tiempo. La coordinación de las distintas partes de la organización para obtener resultados deseados. Y como último, la proyección de una imagen controlada de la organización, de acuerdo a sus estrategias de promoción o publicidad. Veremos otro tema, que es las estrategias de la comunicación. No vienen las diapositivas, pero lo voy a dar en breve. Auditar de la comunicación. Es primero, cada cierto tiempo es conveniente realizar una auditoría para evaluar el desempeño comunicativo de la organización y realizar los diagnósticos pertinentes que conduzcan a medidas de mejoramiento. El siguiente es reforzar la comunicación informal. Si una organización tiene sus canales regulares de comunicación, también es cierto que somos seres humanos y nos gusta lidiar con los demás a partir del entendimiento de que tenemos cosas en común. El siguiente es limitar el tiempo perdido. Las organizaciones suelen ser propensas a las reuniones largas y extensas en las que se pierde el tiempo y la comunicación es estancada. Este tipo de actividades deben de mantenerse al mínimo, proporcionando en su lugar una dinámica de comunicación más fluida, más inmediata y más acorde a los tiempos. Como último es invertir en la proyección externa. La comunicación organizacional es toda forma de comunicación en una empresa corporativa o de institución. Las reuniones de directivos, de personas o de trabajadores en las que se informan nuevas medidas son el caso puntual de comunicación organizacional interna. La nota de prensa, comunicación de cliente y publicidad son formas de comunicación externa, ya que estas van de la organización hacia afuera. A continuación seguirá mi compañero a explicar los siguientes temas. Mucho gusto, mi nombre es Adolfo Raga y yo les vengo a explicar un poco
Los tipos de comunicación se dividen por dirección. En este caso son tres. Tenemos la comunicación ascendente, la comunicación ascendente y la horizontal. Las tres, este tipo de comunicaciones están relacionadas entre sí. Es decir, entre ellas funcionan una a través de la otra. Y es necesario uno con la otra para que funcionen, para que todo en la estructura se lleve a cabo correctamente, en la estructura de una organización. Primero tenemos la comunicación descendente. Como lo dice el nombre, es la que desciende, la que va desde los niveles jerárquicos más grandes hacia los de abajo. ¿Para qué? Para que toda información que fluya desde arriba vaya hacia los niveles de abajo, como alguna tarea, como las actividades que tienen que desempeñar cada trabajador en su respectivo puesto. También está la comunicación ascendente. Después de que la comunicación descendente, que fue la primera, bajó, es responsabilidad de las personas de abajo llevar la comunicación a la parte de arriba para que las personas en los altos rangos se enteren de lo que está pasando en la parte de abajo. Tenemos también la comunicación horizontal. Este tipo de comunicación es la que se lleva a cabo en el mismo nivel jerárquico, es decir, entre las personas que se llevan o tienen el mismo grado de importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que en toda empresa, en toda organización se deben respetar los niveles jerárquicos. Por ejemplo, tú no puedes, como un empleado en la parte de abajo del nivel jerárquico, comunicarte directamente con la persona que está a cargo, con el dueño de la empresa, con el gerente, con el CEO, como quieras llamarlo. No puede hacerlo porque tiene que respetar el nivel jerárquico. Esto quiere decir que él tiene que comunicarse con la persona, con su propio jefe, con la persona de arriba. Y esta persona le va a comunicar al siguiente y así respetando los niveles hasta que llegaste arriba, si es necesario. Esto es para tener una administración en la empresa y que no exista un flujo de comunicación en desorden, de modo que nadie entienda nada y que se produzcan chismes, se produzcan descontentos. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que es, por razón de los canales, la comunicación se divide en dos. Es la formal y la informal. La formal es aquella estructura que tiene que ver con la empresa, con todo lo que tiene que ver con el trabajo que se lleva en la organización. Tiene que tener un contenido propio, legal y enfocado hacia el logro de los objetivos de dicha organización, como correspondencia, equipos, manuales. La misión, la visión y los valores de la empresa están en el aspecto formal, que son los elementos más básicos de una empresa, de un proyecto, para que cumpla el objetivo, sea cual sea aumentar sus ventas, ser rentable o lograr un objetivo en específico. Está el aspecto informal. El informal surge en los grupos informales de la empresa, en esos grupos en donde no hay una estructura, simplemente se formaron con el compañero que tienes al lado, con la persona que todos los días saludas, pero este tipo de comunicación es muy peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Peligrosa porque se puede filtrar información que es de la empresa, pero que no está validada para filtrarse o que no debería de comentarse con ciertas personas. Es por esa razón que este tipo de comunicación debe de tenerse mucho en cuenta, porque puede llegar a que la organización tenga problemas en su imagen corporativa, estructuralmente y por fuera, con los consumidores, con los clientes, con el mercado.
También les tengo algo así como la comunicación ideal. ¿Qué es la comunicación ideal? Es una utopía. La comunicación ideal es aquella. Imaginen que una persona pudiera tomarse una captura de pantalla de lo que está pensando, de modo que pudiera transmitirlo de manera correcta hacia el receptor. ¿Para qué? Para que toda su idea y todo lo que quiere transmitir se comunique de manera correcta. Este es una utopía en donde no existe ningún elemento de la comunicación que intervenga y que afecte este flujo. Una comunicación ideal como aquí lo vemos, pero que es afectada porque existen elementos de la comunicación, los cuales se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los elementos de la comunicación, es decir, todos aquellos que intervienen entre sí para que el emisor y el receptor no puedan tener una comunicación efectiva, como la vimos en la parte de arriba. Primero, el emisor es la persona que emite el mensaje. Aquella persona que emite el mensaje debe de codificarlo como lo vemos en el segundo círculo. Codificarlo significa que a través de signos y a través de lenguajes lo ponga de manera que el receptor lo pueda recibir y que lo entienda. Eso pasa por un canal. El canal es el medio. El canal puede ser escrito, puede ser oral, puede ser digital. Después está la decodificación. La decodificación es precisamente donde el receptor analiza esa idea del emisor, descifra esos elementos para que lo pueda recibir y lo pueda comprender de manera correcta el receptor, para recibir el mensaje bien. Dentro de todo esto, codificación, canal y decodificación, existe el mensaje. El mensaje es lo que envió el emisor. En la parte de abajo podemos ver algo que ya mencionó mi compañero, el feedback, la retroalimentación que viene del receptor al emisor. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de que se cumplan todos los elementos de la comunicación, pero no se lleve a cabo el de abajo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido que no exista ningún elemento que intervenga o ningún factor que altere la comunicación. La retroalimentación es lo que hace que la comunicación regrese de manera que reciba una respuesta del emisor. Ese es el feedback. Bueno, pues hay muchos ejemplos para poner en claro cómo funcionan los elementos de la comunicación. Generalmente en la vida cotidiana se viven muchas cosas en donde podemos observar que hay factores que intervienen, como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes escuchó una noticia en donde una persona que era muda y que era sorda fue a un Starbucks. Esta persona quería un frappé, un frappuccino, como lo quieran llamar, hacia un Starbucks. Fue hacia un Starbucks por un café, por un frappé. Pero, pues no puede hablar y no puede escuchar. Esos son dos elementos negativos que afectan a la comunicación. Ese es un caso en particular que pueden caber aquí. Y que hizo que que puede hacer que esa persona pues no lleve una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque hay barreras de comunicación. Pero, por fortuna, es más, ni siquiera creo que tenga que ver con la empresa la que intervino aquí, pero al menos es un gran ejemplo de que la persona que atendía conocía el lenguaje de señas. Es decir,
pudo traspasar esa barrera de comunicación, de modo que logró una comunicación efectiva. Y eso ayuda precisamente a la organización, porque externamente hay personas que dijeron, órale, qué bueno que Starbucks maneje en sus empleados el lenguaje de señas, como quieran verlo. Pero a lo mejor Starbucks ni siquiera sabía que su empleada tenía ese conocimiento. Pero le convino a la empresa. Obviamente que Starbucks subió su nivel de ventas, su imagen corporativa. Obviamente que el relacionista público en este caso especificó que es responsable socialmente. Aunque no sea así, pero pues sabemos que los objetivos, los valores que también se deben inculcar, que son partes de la comunicación, que descienden, son importantes y hay que fijarlos. Aquella comunicación como es la publicidad, que también convienen a la organización, va desde las personas internamente hacia afuera para que conozcan cierto producto, cierto servicio o tengan cierta percepción o imagen de la organización. ¿Para qué? Para que tenga más clientes. ¿Para qué? Para que sea rentable. ¿Para qué? Para la imagen corporativa. Para muchas cosas. Pero todo para objetivos en específico y para que se den cuenta que la comunicación organizacional es muy importante hoy en día y es algo que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, pues hasta aquí damos por terminado el curso de comunicación organizacional. El licenciado Alberto Lugo y yo les agradecemos el tiempo. Muchas gracias. Pueden poner aquí en la caja de comentarios si tienen alguna duda. Y pues Eso sería todo. eso sería todo y muchas gracias.